Hace mucho se dieron noticias que finalmente parece dar esperanzas a los fanáticos de DC Comics después de una larga incertidumbre. Claro, pese a la creencia popular, DC nunca tuvo falta de calidad. Esto se ve en propuestas como Doom Patrol, Stargirl, Superman and Lois, The Sandman, Harley Quinn o sus pelis animadas. Lamentablemente esto suele pasar debido a que Warner rara vez los promociona como se debe. Y claro está su falta de organización. No puede ser que Miss Marvel sea más reconocida que Stargirl cuando esta última hace mejor todo lo que esta propone. Esto sucederá ya que James Gunn, un director muy reconocido en el medio y ya teniendo trabajos previos en DC como son The Suicide Squad y Peacemaker, teniendo mucho corazón y una buena cohesión, ahora tomará las riendas de lo que parece ser la nueva compañía DC Studios. Sin embargo, también habrá espacio para otras propuestas y subdivisiones de este universo, como son el Shazamverse a mano de The Rock con su compañía Seven Box Productions, y también en el Batverse por parte de Matt Reeves, que pronto tendrá una nueva adición a este universo emergente con la serie del Pingüino, y el Tomorrowverse, que pese a cierto sabotaje de cierto ejecutivo. En serio, ¿cómo puedes preferir cosas como Vilma en lugar de Batman Cape Crusade, la peli de Gumball Infinite Train? ¿Qué es? Todos están locos. Todo indica que se irá para llevar a su adaptación de Crisis en Tierras Infinitas, y también continuarán con producciones individuales como son The Sandman y Joker 2. Todo tiene un panorama esperanzador para el universo DC en cuanto a lo cinematográfico. Sin embargo, no hay que olvidar que ya han pasado 10 años. 10 años desde que se estrenó el piloto de una serie. Un piloto que nadie pensaría que sería el inicio de un universo compartido en la televisión, que ha dejado momentos que se quedarán en el consciente colectivo en el fandom de DC. Hablamos de más ni menos que Arrow y el Arrowverso. Y este un gran universo que por mucho tiempo cautivó a los fanáticos. Sinceramente es un poco triste que pasara de esto y quedará en esto. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo este universo tan prometedor terminó siendo un mal referente en cuanto a calidad? Bueno, hola, soy Red, el vigilante de YouTube, aquí con un nuevo video para este canal. Aquí vamos a analizar el Arrowverso, sus inicios, su punto más alto, su declive, su muerte y qué legado dejó. Así que comencemos.
Muy bien, primero que nada, analicemos el contexto. ¿Cómo se llegó a tener un Arrowverso en primer lugar? En esos años no hay que olvidar que teníamos cosas como la trilogía de X-Men de Bryan Singer, la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi y Batman de Christopher Nolan. Y todas estas ya habían finalizado. El MCU consolidó su primera fase con Avengers, siendo un respectivo éxito en cines. En cuanto a las series para DC, ya había terminado el universo animado de Bruce Timm, y más importante para una generación, Smallville también finalizó. Una serie que inició como los primeros años de Superman hasta convertirse en una serie del universo de DC con Superman como protagonista. Esta serie fue producida por la cadena CW, antes llamada Warner Bros. Television, una cadena que tiene malas críticas por supuestamente baja calidad y presupuesto, aunque cabe aclarar que siempre consideré estas críticas un poco injustas, ya que como fue planteado la infraestructura de CW dentro de Warner es ser una cadena secundaria de bajo presupuesto, ya que las series que esta proponía no requerían de gastos gigantescos o altos niveles cinematográficos que sean destacables, muy distinto a cadenas como NBC, CBS y también en la propia Warner, HBO. Tomando eso en cuenta, no es raro los presupuestos que manejaban. Pero volviendo al Arrowverso, o más específico Arrow, la idea de hacer una serie centrada en el Arquero Esmeralda es algo que se manejaba desde la sexta temporada de Smallville. Claro, esto no llegó a mayores, ya que Justin Haley, actor de Oliver Queen en ese momento, no quiso participar. Después del final de Smallville, la idea de hacer algo con Green Arrow no se abandonó y se decidió darle un enfoque diferente gracias a la influencia de la trilogía de Nolan. Se optó por una ambientación más realista. Claro, también esto se debió a que Mark Guggenheim, productor de la serie, admitió que era muy fan de Batman, pero como no se le permitió hacer una serie de Batman. De hecho, para el que no lo sepa, los derechos televisivos de Batman son compartidos entre la cadena Fox y Warner Brothers. Por lo tanto, ese deseo se le negó y utilizó esas ideas en la serie de Arrow. Con el producto final, con su debut, ¿cómo le fue? Pues en su debut, con un horario de miércoles a las 8 de la noche, tuvo una audiencia de 4.14 millones de espectadores y en promedio toda la temporada tuvo 3.68 millones de espectadores, lo cual para una cadena de televisión de segunda línea como es CW se puede considerar que fue un éxito. Pero un detalle que cabe recalcar, que la idea de un universo grande ya se manejaba desde la primera temporada con personajes como Huntress, Deadshot y Deathstroke. El 30 de julio de 2013, 2 meses después de la emisión del final de temporada de Arrow Season 1, se anunció de parte de Greg Berlanti, que es el coproductor de Arrow y básicamente padre fundador de todo el Arrowverso, el director del piloto de Arrow, Andrew Kreisberg, y el famosísimo escritor de cómics Geoff Johns, desarrollarían una serie basada en el velocista escarlata de Flash. Después, Kreisberg reveló que Barry Allen debutaría como un personaje recurrente en Arrow en 3 episodios de la Season 2. Todos los episodios escritos por estos 3 de aquí, y el tercero actuaría como un piloto de puerta trasera para la serie. Al final, estos planes no se concretaron del todo, ya que solo apareció en 2 episodios y el piloto de puerta trasera se canceló, optando por un piloto más tradicional, esto por los ejecutivos de CW, pero al mismo tiempo quedaron impresionados por los cortes de los otros episodios. Al final, estos episodios se estrenaron como el 8 y el 9 de la temporada 2 de Arrow. Estos episodios tuvieron unos ratings de 3.24 y 3.02 millones de espectadores, lo que significó un éxito inmediato y significó luz verde al piloto, e incluso significó un aumento de presupuesto mayor al que se tenía planeado. Y cuando el 7 de octubre de 2014 The Flash debutó con su piloto, teniendo 4.83 millones de espectadores, y en promedio la temporada 1 de la serie tuvo 4.62 millones de espectadores, siendo uno de los mejores éxitos de la historia de la cadena. Pero también se hizo evidente uno de los mayores problemas de este universo, pero eso ya hablaremos más tarde.
La temporada 1 es la más conectada de todo el Arrowverso, con cameos a diestra y siniestra, y hubo dos cosas en este periodo de tiempo a destacar. Lo primero fue la serie animada Vixen, anunciada en 2015 y estrenada ese mismo año en CW Seed, y se cuidó mucho la continuidad de la serie, buscando cómo encajar en la línea de tiempo y mantener la continuidad en cuanto a interpretación, ya que se retomaron el casting de las series para las voces. Esto puede ver como un proyecto pequeño, pero tuvo grandes repercusiones para todo el universo. Lo segundo a destacar fue el primer crossover de este universo, siendo los episodios Flash vs Arrow en The Flash y El Rápido y el Valiente en Arrow. En el caso de The Flash, teniendo 4.84 millones de espectadores, siendo el tercer episodio con mejor rating de la temporada, y en el capítulo de Arrow, su episodio crossover obtuvo 3.92 millones de espectadores, siendo el más visto de la temporada 3. Recopilando estos datos, no fue ninguna sorpresa que en enero de 2015 el presidente de CW en ese entonces, Mark Pedowitz, declaró que habría un cruce del Arrowverse, siendo solo el inicio y la consolidación de este universo. Entre los años 2015 y 2016 fueron años muy importantes para este universo, no solo por las renovaciones de Arrow y Flash y Vixen. Eso para comenzar. En Arrow, a pesar de que no pasaba su mejor momento en ratings ni en argumento, la serie madre de este universo no dejó de alimentar su respectivo mundo, con la incorporación de John Constantine, interpretado por Matt Ryan en el episodio 4x5. Lo curioso es que el plan original era que Green Arrow tuviera su aparición especial en Constantine, pero como sabrán, la serie del fumador de Liverpool no continuó por parte de la NBC. Sin embargo, al final sí hubo este cruce. También la propia Arrow, después de la finalización de la segunda temporada de Vixen, el personaje debutó en live action en el episodio 4x15 de la serie, incluso respetando la continuidad con la actriz Masalin Echi-Kunwok, que hizo este personaje tanto en la animación como en el live action. También en la segunda temporada de Flash hizo algo que de hecho fue muy innovador para el género en ese entonces, y antes de que la propia Marvel y DC hicieran en cines. El primero en hacer una exploración multiversal fue el Arrowverso con The Flash. Otro suceso importante fue la incorporación de la tercera parte de la Trinidad de este universo. Así es, hablamos de Supergirl de Melissa Benoist. Esta serie fue trabajada desde 2014 y al final se estrenó en 2015 por la cadena CBS, teniendo en su primera temporada un promedio de 9.81 millones de espectadores. Claro, esto es lógico tomando en cuenta que CBS es una cadena mucho más grande que CW. Sin embargo, esta serie se conectó al Arrowverso por la mano de Greg Berlanti, consolidando un cruce multiversal con la serie de Flash, logrando que se conectara a este universo. Aunque otra aportación en este universo por parte de Greg Berlanti, que en conversaciones en 2015 para hacer una serie de Ray Palmer, el átomo que debutó en la Season 13 Arrow, un mes después de esas declaraciones se pasó a hablar de que este spin-off sería un equipo de superhéroes que reutilizaría personajes presentados ya en las dos series principales. Fue ticiado en el crossover del momento, que fue Leyendas del Ayer y Leyendas del Hoy, que también contó con un buen rating con 3.66 millones de espectadores, siendo la más vista de la temporada 4 de Arrow, con The Flash teniendo 3.94 millones de espectadores, siendo también el episodio más visto de su respectiva temporada, lo que terminó de consolidar el spin-off que fue conocido como Legends of Tomorrow. Hablando de Legends, ¿cómo le fue? Pues en su episodio debut obtuvo 3.21 millones de espectadores y en promedio toda la temporada tuvo 3.16 millones de espectadores, lo cual para una cadena como CW no fue para nada mal. Claro, no se comparaba con las iniciales de Arrow y de Flash, pero no estaba mal. Después de esa racha de expansión vino un cambio significativo para este universo, que fue el cambio de cadena de Supergirl de CBS a CW. El cambio de esto nunca se dejó claro del todo, pero así sucedieron las cosas. CW, al ser una cadena más pequeña, significó una gran reducción de audiencia, pasando de 9.81 millones de espectadores a 3.12 millones de espectadores en la segunda temporada. Lo irónico es que pese a eso, los efectos en comparación a la primera temporada mejoraron. El crossover de ese año fue una adaptación del evento Invasión, donde supuestamente todas las series estarían involucradas. Y digo supuestamente porque al final el episodio de Supergirl
no se conectó realmente, siendo apenas al final. Eso sí, este truco publicitario les funcionó porque el episodio tuvo 3.53 millones de espectadores, el más visto de su temporada. A los demás por su parte también les fue bastante bien. Arrow con 3.55 millones de espectadores, 4.15 en The Flash y 3.39 en Legends of Tomorrow. Nuevamente un crossover exitoso. De 2017 a 2018 hubo otros cambios en este universo bastante significativos, con otra nueva serie web animada siendo Freedom Fighters The Ray, que estaría conectada al crossover de ese año. Esta serie se anunció en agosto del 2016 y debutó en 2017. Los productores Greg Berlanti y Mark Guggenheim. En teoría la serie funcionaría como una precuela, sin embargo esto no fue así y se vio algunas inconsistencias y errores de continuidad. Esto se debió a que Berlanti y Craig Berg no tuvieron una buena comunicación y al final la serie se estrenó posteriormente al crossover y no antes como se tenía planeado. Hablando de ¿qué tal les estuvo? El crossover de ese año fue Crisis en Tierra X, inspirado en los cómics de Multiversity de Grant Morrison. Aunque si bien el crossover fue hasta ese momento era el mejor que los anteriores, la audiencia no respondió de la misma manera. Supergirl tuvo 2.71 millones de espectadores, Arrow 2.52, The Flash 2.82 y Legends of Tomorrow 2.80. Una disminución de audiencia considerable a los crossovers anteriores. Y aquí inicia algo oscuro. Sí, justo cuando el Arrowverso se dirigía a su mejor momento, también fue el inicio de su decadencia. Esto se debió a bastantes factores. El primero, como les dije al principio, CW se planteó como una cadena pequeña, una cadena no destinada a manejar grandes presupuestos, y ahí está el gran problema. Ya esto se notaba en sus inicios, cuando The Flash llegó Arrow sufrió una decadencia y The Flash sufrió de la misma con la llegada de Supergirl y Legends, demostrando que CW mordía más de lo que podía masticar. Otra cosa que cabe de recalcar es que por esos años el mundo había vuelto a cambiar para el género de superhéroes. Marvel ya consolidó su fase 3 con Avengers, Infinity War y Endgame, DC buscando la manera de trazar un camino en el cine, Sony dando sus primeros pasos en el Venomverse, por llamarlo de una manera, pero más importante, la consolidación de Netflix como una cadena de transmisión. Esto le fue genial a CW porque tenía una alianza con esa empresa, haciendo que sus programas llegaran a más público. Sin embargo, Netflix también tuvo una alianza con Marvel Television, creando otro universo bien valorado por los fans, siendo la Defender Saga, un universo que dio series bastante bien valoradas como son Daredevil, Punisher y otros que se vieron mermadas por el exceso de realismo como son Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist, pero ese es otro tema. Ahora, ¿cuál fue la clave del éxito de estas series? Pues hay muchos factores, pero uno de ellos fue su cantidad de episodios. Verán, el Arrowverso hasta ese momento manejaba una cantidad de episodios de alrededor de 23 por temporada. Esto era porque las series manejaban el formato del monstruo de la semana, que consiste en que cada episodio se presenta un enemigo menor hasta presentar un final boss. Este formato era muy popular en los 2000s. El problema es que CW se estancó en ese formato y la Defender Saga ya tenía un formato de 3 episodios, lo que hizo que pudieran contar una historia más centralizada y sin sentirse tan estirada. Incluso Greg Berlanti, padre del Arrowverso, que para esos años ya estaba distanciado del mismo y delegando a personas claramente no capacitadas, con su productora Greg Berlanti Production, también empezó a experimentar con estos formatos de menos episodios, con series como Titans, Doom Patrol, Stargirl y Superman and Lois, que tuvieron relativo éxito. El Arrowverso por eso perdía mucho, ya que las tramas tenían que ser alargadas de más y de manera artificial. Otro factor más que afectó al Arrowverso en este tiempo es que las series se volvieron más independientes entre sí, por lo que menos conexiones, y como se vio en la reciente fase 4 o de Marvel Studios, esto afecta la intención de ver todo interconectado. Pese a todo, no todo fue malo por estos años. Una nueva incorporación al Arrowverso fue Black Lightning, que personalmente considero la serie más sólida del Arrowverso, pero bueno, esa es otra
discusión para otro día. Esta serie también pasó por una separación muy llamativa, y eso que los efectos fueron considerablemente mejores, gracias a que esta serie fue coproducción de Netflix. Otra cosa a destacar en estos años fue el crossover Elseworld, el preludio necesario para el crossover Crisis en Tierras Infinitas, teniendo dos debuts llamativos, el primero siendo el Flash de los 90 con Wesley Shipp volviendo a su rol, aunque esto fue un poco trampa ya que el actor estaba en la serie como de The Flash como el padre de Barry y Jay Garrick. También fue el debut de Batwoman, que antes de que el tráiler la arruinara, su debut marcó cierto interés con el personaje. Al final, las audiencias eran así: la parte 1 con 1.83 millones, parte 2 con 2.06 y la parte 3 2.17 de la audiencia. No estaba mal, pero distaba mucho de la audiencia de crossovers pasados, pero dando paso y antesala al crossover más ambicioso de la cadena hasta ese momento. Directo a la trayectoria a Crisis pasó otra cosa que perjudicó al Arrowverso. Fue que CW despidió a muchos trabajadores de efectos especiales, haciendo que los efectos pasaran de estar al menos bien para las limitaciones de la cadena a simplemente ser una basura, a ser una burla. E incluso la incorporación de Batwoman al Arrowverso, que prometía bastante con su debut en Elseworlds, pero con el tráiler propio de su serie, bueno, fue una pésima carta de presentación. Y si bien el resultado final fue un poco mejor de lo esperado, sin duda lejos de la calidad de las otras primeras temporadas que este universo presentó anteriormente. Ahora, hablando directamente del crossover más ambicioso de la cadena, un evento que fue ticiado desde la Season 1 de Arrow. Sí, hablo del crossover Crisis en Tierras Infinitas. Ahora, vuelvo y repito, este fue el crossover más ambicioso de la cadena de CW, por lo que implicaba bastantes limitantes, y aún así se notaba lo mucho que se esforzaron para que se sintiera un evento. Para comenzar, teniendo como uno de los guionistas fue Mark Wolfman, el escritor original de La Crisis en Tierras Infinitas, el cómic, y que también tiene un cameo en el crossover. Otra cosa hay que destacar: todos los cameos que se debe apreciar las apariciones que lograron para este crossover, como fue Tom Welling como Clark Kent, Brandon Routh como Superman con un traje genial, Tom Ellis como Lucifer, Wesley Shipp como Flash de los 90, dando una buena conclusión a su personaje, y sin olvidar al más destacable, que fue Ezra Miller como Flash, encontrándose con Grant Gustin, marcando la primera conexión con el cine en la historia, además de darle un más que digno cierre al personaje que inició este universo, que fue Oliver Queen, presentándolo como el recipiente del espectro, dando así una buena conclusión y prometiendo que el legado se mantendría bien, con una Liga de la Justicia del Arrowverso, que era algo que los fans pedían por muchísimo tiempo. ¿Cómo fueron los resultados de este crossover? Pues en la parte 1 tuvo 1.6 millones de espectadores, la parte 2 tuvo 1.71 millones, el episodio de Black Lightning tuvo 0.90, The Flash tuvo 1.73, en la parte 4 1.41 y en la parte 5 y final 1.35. Al final, no mal resultado, pero vuelvo y repito, tampoco habría decir si ya se podía considerar un éxito. Pero bueno, el futuro del Arrowverso parecía prometedor, con la Liga de la Justicia de ese universo y con un futuro spin-off de Superman con Lois. Por lo tanto, el futuro parecía prometedor para este universo. ¿Qué podría salir mal? ...2020 será recordado de manera infame por el virus innombrable en este video, ya que esto provocó retraso, cancelaciones y ventas. Y una de las más afectadas fue CW, que no terminó ni siquiera de terminar las temporadas respectivas de cada serie, y cancelando el crossover que tenían planeado entre Batwoman y Superman and Lois, dando por finalización Black Lightning y Supergirl, y para rematar que Ruby Rose se salió de Batwoman, haciendo un cambio que no fue para nada bien recibido.
Lo único destacable de manera positiva fue Superman and Lois, que fue bastante bien recibida tanto en críticas como en audiencia, que tuvo un promedio de 2.44 millones de vistas. Desde aquí esto parecía una pequeña luz al final del túnel. Y con el evento Armageddon que vino después en la serie de Flash, se había recuperado un poco de la vieja magia, como en los crossovers pasados. Sin embargo, el último clavo al ataúd fue la compra de Warner Bros. Por parte de Discovery. Este último haciendo una reestructura para reducir costos. Con esto fue la venta de la cadena CW, terminando de cancelar a Batwoman, Legends of Tomorrow y vendiendo el canal a Nexstar. Ahora, por lo que se ve, el panorama indica que este universo ya va a terminar pronto, con la 9ª y última temporada de Flash, y hasta ahora Superman and Lois teniendo una temporada 3 confirmada, pero que por lo que todo indica sería la última. Triste como terminó, porque una cadena se quedó estancada en un formato que ya no funcionaba y se negaba a renovarse. Aún así, no se pudo negar el impacto que tuvo. Es decir, el Arrowverso fue el que puso la pauta para universos compartidos posteriores. Es decir, algo que hay que reconocer es que puso las primeras reglas para el multiverso en los live action. Es decir, repetir actores para representar otras tierras, juntar conceptos para un crossover, exploración de otras tierras o incluso traer actores de sagas anteriores para repetir sus papeles. Todo eso primero pasó en el Arrowverso. Otro factor es el propio Greg Berlanti, que a futuro y en base a lo que aprendió de este universo, sacó producciones como he dicho antes, Titans, Doom Patrol, Stargirl y Superman and Lois, y la próxima serie de Green Lantern, siendo estos tres de acá joyas indiscutidas para el fan de DC, notándose como los conceptos del Arrowverso fueron pulidos. Es más, también otras compañías como fueron la Defender Saga y el Mandoverse tomaron los conceptos presentados en el Arrowverse para llevarlo un paso más allá. ¿A qué se debe esta afirmación? Pues para que no lo sepa, en las etapas iniciales del desarrollo de Arrow estaba el showrunner de Daredevil temporada 1, Steve Knight, y viendo lo que hizo en la respectiva temporada del demonio de Hell's Kitchen, no se niega que claramente hubo una influencia de esta, tomando lo que funcionó en Arrow y puliéndolo, llevándolo al siguiente nivel. El Mandoverse, The Book of the Boba Fett prácticamente le copió la idea de tener múltiples cameos a The Flash. En cuanto al cast, estos se volvieron más que icónicos. Stephen Amell se volvió icónico en el papel de Oliver Queen, que si bien él no es el mejor actor del mundo, su repercusión como el personaje fue grande, no solo por hacerlo durante 8 temporadas de serie, también haciendo la voz del personaje para los videojuegos como Injustice, Lego Batman 3 y hasta en Fortnite. Después está Grant Gustin, que su impacto fue tal que durante las polémicas que tuvo Ezra Miller, los fans no dudaron en alzarlo para hacer el reemplazo de él en el cine. Y Melissa Benoist, ¿qué más puedo decir de ella? Quedó inmortalizada como la Supergirl definitiva. Si bien ha decaído para su final, no se debe olvidar lo importante que fue para los fans de DC, que mientras Warner fallaba en consolidar un universo cinematográfico, aún manejando grandes presupuestos, CW y Greg Berlanti, con presupuestos mucho más bajos, logró consolidar un universo interconectado, además de ser prácticamente primero en presentar varios personajes en live action. Así que, por todo eso, por esos 10 años de legado que dejó, quiero que el Arrowverso se recuerde más por lo que logró que en lugar de lo que terminó haciendo. Bueno, eso es todo. Este video iba a salir antes, pero se me complicó un montón de cosas con el trabajo. Pero aquí está, y quería sacarlo antes de que terminara el año. Si el video te gustó, dale un like y compártelo. Si quieres estar pendiente de mi contenido, por favor suscríbete. Si quieres decirme algo, déjalo en los comentarios. Y si quieres interactuar más conmigo, sígueme en Instagram. Soy Red y les digo, no se necesitan altos presupuestos para construir un universo. Solo se necesita alguien que entienda a los personajes para llevarlos adelante.